Domingo, hacía mucho tiempo que no hablabas. ¿Cuál es la razón por la cual ahora estás dispuesto a hablar, más allá del informe que vos hacés mensual? ¿Es la razón del caos económico, el problema del virus? Exactamente, ¿qué te motiva a dar un reportaje ahora? Bueno, no hablo mucho por los medios, ¿eh? Esta es la segunda intervención que voy a tener y la hago porque te había prometido que cuando reiniciara mi participación en los medios lo haría con tu programa, bueno, que siempre me invitó. Ahora, a mí me interesa salir solo cuando tengo algo relevante para decir, y hoy lo tengo. Yo creo que es muy importante que el gobierno explique cómo va a seguir siendo el manejo de la economía y yo diría en general de la política, una vez que se vaya normalizando la vida después de la pandemia. Es fundamental. Ahora todo el mundo está absolutamente desorientado, no solo por los efectos muy negativos que obviamente la pandemia ha producido y ha provocado un problema de la economía, sino porque las expresiones que han venido teniendo desde el presidente para abajo, pero todos los que han hablado de temas económicos y del futuro, son muy, muy confusos, ¿no? Todas esas expresiones. Las últimas, digamos, la de Guzmán sobre el tema del presupuesto y la de Alberto Fernández diciéndole a los empresarios, mire que esto de los controles y las restricciones cambiarias va a durar poco, daría la impresión de que tienen algo nuevo en la cabeza, porque la situación se ha vuelto complicada. Sí, en realidad esos dos pronunciamientos a mí me parecen positivos, y ojalá profundicen esa línea de discurso y que acallen todas las demás opiniones que han estado saltando, sugiriendo estatización de sectores importantes de la economía o incluso estatización de empresas privadas o encerramiento de la economía, restricciones cambiarias por el lado de las importaciones, cuando en realidad lo que habría que hacer es facilitar al máximo que aumenten las exportaciones y por supuesto para eso se necesita permitir que se importen sin restricciones los insumos necesarios para toda la producción exportable y también para la producción que vaya a tener que aumentar para satisfacer la demanda del mercado interno cuando se normalice la situación. Vos viste que el gobierno no utiliza ni la palabra producir ni el verbo exportar. En general, casi todos los mensajes que ha dado hasta ahora nunca hablaba de esas cuestiones. Y sí parece interesado, y además hay como cierta lógica y consenso general, de que la intervención del Estado es absolutamente necesaria para enfrentar la crisis de la pandemia y la crisis económica consecuente de la pandemia. Que es necesaria la intervención del Estado para enfrentar a la pandemia, eso nadie lo pone en duda, y todos los estados del mundo están interviniendo para evitar que exploten los contagios y que muera mucha gente. En eso no hay ninguna duda. Pero confiar en que intervenciones casuísticas del Estado, más regulaciones, más trabas a la producción y a las exportaciones van a ayudar a la recuperación económica es absolutamente equivocado. Al contrario, para que una vez que se vaya normalizando la economía, pueda haber una reactivación de la demanda interna y sobre todo una expansión sostenida de las exportaciones que permita a su vez alentar expectativas de crecimiento sostenido de la economía, lo que hay que dar es mayor libertad, mayor flexibilidad para que las empresas pequeñas, medianas, grandes, los cuentapropistas, todos puedan desplegar de la manera más efectiva posible sus energías productivas. ¿Y cuál es tu propuesta? Bueno, mi propuesta es, por de pronto, que organicen un buen sistema
cambiario, el que existe actualmente, es muy malo. Y no me refiero tanto a la existencia de controles de cambio, sino a estos supercontroles que han impuesto ahora y que restringen o pretenden restringir las importaciones. Eso está muy mal, porque las importaciones son imprescindibles para que se puedan producir bienes de exportación y también para abastecer el mercado interno. Al contrario, tendrían que pensar en eliminar los impuestos a las exportaciones y los impuestos que gravan los insumos de las actividades de exportación y también de muchas actividades para el mercado interno, y permitir que se utilicen como capital de trabajo de las empresas y también para financiar gastos y demandas, los dólares que tiene. Los argentinos han acumulado muchos dólares como forma para proteger sus ahorros. Esos dólares muy bien podrían reciclarse en la economía argentina, es decir, gastarse dentro de Argentina o permitir inversiones en Argentina, permitir conformar capital de trabajo para las empresas cuando se tengan que reconstruir, pero para eso hay que facilitar la circulación de todos esos dólares. ¿Cómo se logra eso? Exacto, explícamelo. Se logra permitiendo que exista un mercado financiero para el dólar totalmente libre, sin que sea legal. Y hay que alentar que esos dólares circulen y se gasten y se inviertan en el país. Se podrían hacer muchas operaciones de tipo inmobiliaria o financiar algunas inversiones, y por supuesto hay mucha gente que podría utilizarlo para comprar bienes durables o y empresarios para reconstruir el capital de trabajo de sus empresas. Eso está en la cabeza, para mí es fundamental, pero yo no veo que el gobierno esté explicando de manera claramente en qué dirección nos movemos en esa materia. Esto que está diciendo Cavallo, y la segunda parte que vamos a ver ahora y que nos va a resumir también Sebastián, es bastante importante en el sentido de que la Argentina, de un modo u otro, va a tener que presentar medidas sueltas, un plan organizado, un esquema. No sé exactamente qué va a ser, pero va a tener que presentar algo luego de que arregle su situación con los acreedores externos. Esto no va a ser inmediato, pero tampoco va a tardar demasiado tiempo. Esto que dijo Cavallo es quizá un aporte. ¿Lo pueden usar? ¿No lo pueden usar? Se puede discutir, pero sigamos viendo esta entrevista y a partir de lo que nos cuente Sebastián vamos a tener un resumen ya más personalizado de lo que nos ha dicho el exministro de Economía. Vamos a repasar entonces La Baña, va a hablar de La Baña y el rebote económico. Recién, Roberto, lo planteabas en tu editorial. El presidente no puede ser el líder del equipo económico. El discurso del gobierno es confuso. Hay que ir hacia una economía flexible, sostiene Domingo Felipe Cavallo. No hay que engancharse entre la discusión de Estados Unidos y China y hay que cuidar las relaciones con los países vecinos, dijo el exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, que es parte de la segunda parte de la entrevista que realizó contigo. Roberto, lo escuchamos. Bárbaro. Ahora, el jueves pasado estuvo almorzando La Baña con Alberto Fernández. Se sabe que lo ha visto en otras ocasiones. La Baña dijo que una vez que se resuelva este capítulo, el rebote que va a tener la economía argentina va a ser una suerte de V corta. Esto es que va a ser un gran rebote. ¿Vos lo ves así? Hay un rebote que se va a dar en Argentina y que es natural después de que ha estado trabada la producción y el empleo por todas las restricciones que impuso el coronavirus. El rebote que se necesitaría es el que implica crecimiento, es decir, que nos ubica la economía por arriba del nivel que tenía, por ejemplo, en el año
2019, y que luego insinúa que se va a mantener en crecimiento a través del tiempo. El hecho de que se llegue a un acuerdo por la deuda, de por sí no cambia mucho el panorama si es que no se recrea confianza en que Argentina hacia el futuro va a cumplir con sus obligaciones. Si, por ejemplo, después de que se reestructure la deuda, la tasa de interés para la colocación de un bono en el exterior está en el orden del 10%, y por lo tanto la tasa que van a tener que pagar internamente para colocar bonos en el mercado en pesos va a estar arriba del 10% en términos reales, o sea, excediendo a la expectativa de devaluación y a la expectativa de inflación. Obviamente en esas condiciones no se va a poder recuperar sostenidamente la economía argentina. O sea, la clave está en crear un clima de confianza. Yo reitero mucho, y no sé si la gente lo entiende, requiere que queden bien definidas las reglas de juego de la economía, que se proyecte una imagen... No las ves en el gobierno. No, bueno, por de pronto no las veo en la realidad. Yo creo que desde el año 2002 en adelante la economía se ha desorganizado, y todo eso se pone de manifiesto en la persistente inflación que hemos tenido y en lo que ha pasado con las cuentas fiscales, y también el hecho de que hace ya casi 10 años que estamos en estanflación, ¿no? Sí. O sea que la economía viene muy mal organizada, pero el temor es que por el tipo de discurso que se hizo, hasta estas dos últimas expresiones que vos señalaste y que en todo caso abonan un poquito más de optimismo, el discurso más bien insinúa que vamos a estar peor organizados todavía en el futuro. Y eso es lo que hay que cambiar. Hay que enderezar el discurso y también prepararse, me refiero al gobierno, prepararse para un manejo de la economía que apunte a recrear ese clima de confianza. Y es en ese contexto que yo creo que no se puede decirle a la gente, miren, si usted trata de proteger sus ahorros comprando dólares, está trabajando en contra de la patria y en contra del interés nacional. ¿Cómo puede ser que vaya en contra del interés nacional el que la gente quiera proteger sus ahorros? Lo que hay que hacer es que esos ahorros, que la gente sabe cómo protegerlos, sean utilizados para capital de trabajo de las empresas, para inversión, para financiar el nivel de gasto familiar, pero todo eso requiere, como digo, un clima de confianza. Si no, corremos un riesgo de no solo seguir en esta inflación, como hemos estado en los últimos 10 años, sí, sino corremos riesgo de alguna explosión inflacionaria, sobre todo cuando ya sea insostenible el que haya dos mercados muy alejados uno del otro y sea inexorable ajustar el tipo de cambio en el mercado oficial. El sinceramiento que necesariamente se va a dar de los precios que han quedado atrasados, incluido el tipo de cambio, tiene que ser el punto de partida de un buen plan de estabilización, no un preanuncio de un descontrol inflacionario total, ¿no? Ahora, vos en aquellos tiempos también fuiste canciller. Quizás sea primera la visita de Fernández a China antes que a Estados Unidos. La pregunta es, ¿ese tipo de doble juego, de tercera posición, tiene sentido? ¿Vos cómo la ves? Yo creo que Argentina está en perfectas condiciones de tener muy buenas relaciones con los Estados Unidos y también con China y prácticamente con todos los países. Yo creo que no es una cuestión de elegir entre Estados Unidos o China, sino tratar de tener buena relación con todos, no engancharse en los conflictos que Estados Unidos pueda tener con China o China con Estados Unidos, más bien tratar de mantenerse al margen y manejarnos de la forma que más convenga a los intereses del país. Pero es fundamental, por ejemplo, no solo cuidar mucho la relación con Estados Unidos, con China, con Europa,
con Rusia también, sino con nuestros vecinos. Y es ahí donde yo veo una precariedad de nuestra política exterior, que yo creo que tiene que ver con este error que cometió Fernández, de embarcarse en esto que se llama el Grupo de Puebla y andar coqueteando ahí con los que ven con cierta simpatía hasta Venezuela y Cuba, aunque no lo digan, pero yo creo que eso es un grave error, porque eso nos distancia de prácticamente todos los países que nos rodean, nos distancian del Uruguay, nos distancian de Brasil, nos distancian de Chile, de Bolivia, de Paraguay, y prácticamente de todos los países vecinos. Yo creo que hay que desideologizar la relación y la política exterior, y hay que diseñarla de tal forma que nos ayude a salir de la terrible situación económica que traíamos ya y que se acentuó por el coronavirus. Fíjense ustedes que se predice que la economía global y los mercados internacionales van a estar deprimidos. Es muy probable que el precio de las commodities se mantenga bajo, sobre todo el petróleo y los minerales, probablemente no así los alimentos, para fortuna nuestra, porque esos por la demanda de China probablemente se mantengan a buen precio. Pero la clave en estos años que vienen va a estar en tener una economía muy flexible que pueda dar espacio a la creatividad de nuestros empresarios, para encontrar las mejores oportunidades para exportar y para comerciar con el exterior. Si el gobierno se va a meter a pretender planificarlo él, o poner trabas, o priorizar aspectos ideológicos en la relación con nuestros vecinos y con el resto del mundo, obviamente que nos vamos a ir, digamos, oscureciendo el panorama y haciendo más difícil la vida de los que tienen que producir, de los que tienen que invertir, de los que tienen que exportar, ¿no? Vos tuviste una experiencia como superministro de Economía, y también hubo algunos otros superministros en el pasado. Hoy no parece que Guzmán fuera un superministro de Economía, que está dedicado más bien a la deuda, ahora parece que se va a dedicar un poco al presupuesto. ¿A vos qué te parece? ¿Que debería haber alguien, que Guzmán debería ser más un superministro, o conviene esta especie de reparto de funciones que uno ve en el gobierno de los Fernández? Bueno, yo de eso tengo ideas muy, muy claras. Se necesita un líder de un equipo económico que abarque todas las áreas, incluso que coordine al propio Banco Central. Yo creo que en momentos de crisis como esta, ese concepto de que el Banco Central tiene que ser absolutamente independiente es equivocado. Tiene que haber un líder del equipo económico, y ese líder no puede ser el presidente, tampoco puede ser el jefe de gabinete, que tienen que ocuparse de múltiples aspectos. Bueno, desde que lo hizo renunciar a Labaña, Néstor Kirchner, y después Cristina, y después Macri, nunca han tenido un líder del equipo económico. En el caso de Néstor Kirchner, él creía que podía ser su propio ministro, y bueno, tuvo suerte porque las circunstancias internacionales lo ayudaron con los precios, pero después no hubo realmente una conducción económica que abarcara todos los aspectos con coherencia. Acordémonos de los enfrentamientos que tenía, por ejemplo, Kicillof con Fábrega y con los presidentes del Banco Central. En definitiva, y Macri tampoco. Macri creyó que él podía ser su propio ministro de Economía, atomizó el equipo económico. Yo creo que es un error no tener un líder del equipo económico que sea capaz de explicar lo que se está haciendo y hacia dónde se va, y que sea el interlocutor de los que necesitan informarse bien respecto a qué está pasando y qué se espera que ocurra
en la economía. A mí me parece que eso es imprescindible. Ojalá Martín Guzmán pueda jugar ese rol, pero no depende tanto de él. Acá es una cuestión de que el presidente organice su gobierno de tal forma que pueda haber un liderazgo económico claro, ¿no? Para mí es imprescindible que eso ocurra. Bueno, te agradezco mucho, mantener la cuarentena y bueno, te voy a mandar 2 botellas de vino por la gente. Bueno, me van a venir bien, me van a venir muy bien. Que calmen la ansiedad. Un gran abrazo, Domingo, y nos vemos en otra oportunidad y espero que no sea solo por este medio. Muy bien, un gran gusto, Roberto. Hasta luego.